¿Se acuerdan de Far Cry? ¿De cuál? ¿Del tercero, el cuarto o hasta el quinto? De todas las sagas conocidas de Ubisoft parece que es la más olvidada. También es la única en primera persona. Y es difícil hacer una relación con el público cuando te falta el protagonista carismático. Y al mismo tiempo, en primera persona necesita que el jugador se sienta protagonista y poner una boca invisible hablando por ello puede afectar al juego. Además, Far Cry es un hijo ilegítimo del conocido Half-Life. No solo comparte nombres raros que no tienen nada que ver con el título, pero también toma prestado varias de sus mecánicas. Far Cry empezó como la prueba de un motor hiperrealista para la época para un simulador de dinosaurios. Sí, ya sé. Y después de presentarlo en el E3, Ubisoft les dio recursos para hacer el primer Far Cry. Este se alejó de los dinosaurios y quiso combinar Depredador con Rambo. Al principio parecía otro parque de atracciones para testear mecánicas y elementos de interacción con el mundo, hasta que lo convirtieron en una historia. Far Cry era uno de los juegos más innovadores de esa época y de los más difíciles de correr, perfecto para una empresa que buscaba herramientas para despegar. Ya con eso supuso un éxito, pero los mismos requisitos tan altos lo limitó al mercado de PC, y cuando se iba a llegar a hacer el port a consolas, la empresa abandonó Ubisoft para pasar a EA, los cuales les dieron más dinero y tiempo, lo que se tradujo en otro juego que empujó las capacidades gráficas de una generación, el Crysis. Pero lo importante es que dejaron un legado en su primer título, el tiroteo. La IA se mantuvo por la saga, y cuando llega el port a consolas a manos de otra empresa que logra optimizar el juego y trajo en formas de DLCs, nuevas mecánicas y una ampliación de la historia, en un momento la trama del primero cambia y en vez de tirarte con mercenarios pasas a hacerlo con mutantes, mucho antes de que Uncharted hiciera algo muy parecido. Cuando el gameplay cambia hace falta que te adaptes, pero los grandes cambios mecánicos pasan por sus DLCs, los cuales agregan cosas como trampas y poderes, modificando el gameplay y dando nuevos desafíos, cosas que llevaban a tipos de shooters en primera persona distintos. Si analizamos las inspiraciones, como ya vimos, Far Cry toma de Half-Life, no solo en mecánicas, pero en el sentido de cómo está construido el mundo, buscando el uso de la primera persona para resolver puzzles, con físicas que invitan a un combate distinto. Far Cry se encontró en un espacio complicado, como un divorcio entre sus estudios y estilos, siendo el hijo de Half-Life el cual quiere replicar, pero es puesto un freno por su empresa. Unos años después, la nueva desarrolladora saca Far Cry 2, la cual respondía a varios lanzamientos del año anterior, los cuales decidieron el enfoque de la saga desde ese punto debido a sus contenidos. En 2007 salía Halo 3, una franquicia que también influyó mucho a Far Cry, el cual tenía un gameplay muy entretenido que seguía una historia de ciencia ficción que impulsaba ese gameplay, por lo cual volver a la realidad como esa primera persona del primer juego era crucial, sumado a que aparecía Uncharted, que hacía lo mismo que este, pero mucho más épico y tenía un estilo muy de película. Y como si fuera poco, sale Cold Modern Warfare, que impulsó lo que se podía hacer con un primera persona. Entonces Far Cry 2 le tocaba superar todo eso, junto con aprovechar su mundo abierto. Supo crear un combate entretenido y con una IA dinámica como Halo 3, crear ambientes y emociones como Uncharted, y ser inmersivo como Modern Warfare. Pero lo que más le dolió fue la salida de la Orange Box de Valve. Cuando Far Cry había superado todos sus obstáculos, tuvo que competir con 3 títulos en primera persona. Déjame que lo digo bien, 3 de los mejores títulos de toda la historia, el mismo año en el mismo pack, los 3 convirtiéndose en clásicos y aclamados por la crítica. Por un lado competía con la presencia de Team Fortress 2, un juego multijugador que persistiría en el tiempo y era adictivo y entretenido. Portal, un título que impulsó a los primera persona, mostrando que no todos son los tiros, y cómo llega su hermanastro a hacer las cosas 1000 veces mejor que lo que puede hacer él. Half-Life 2 mejora todo lo del primero, y con la dedicación de Valve logra ser de los títulos más queridos de la industria. Sabe tomar su ambiente de ciencia ficción y darle realismo, algo que Far Cry nunca entendió, y en cambio se alejó de la ciencia ficción, sintiendo que no puede hacerla sentir natural, y en cambio se cavó su propia tumba con ser hiperrealista. Far Cry 2 sale y se enfoca más en ser un documental antes que un videojuego. Ser realista era sinónimo de calidad, al igual que los gráficos del primero eran para destacarse. Este quiere tomarse su mundo tan en serio que no tiene tiempo para crear experiencias puras ni un ambiente interesante. Cubre su mapa de escenarios marrones, animales sin vida y combates similares. A ver, que el personaje principal tiene malaria durante el juego y tiene que tomar pastillas. Hay momentos en los cuales el realismo ayuda al ambiente y crea situaciones genuinas, pero el gameplay es repetitivo y la curva de dificultad es muy alta a veces.
A todos les gusta el arsenal de armas, pero a mí me parece fácil, y cosas como el mapa lo hacen más complicado. Si quieren un ejemplo de realismo bien hecho, tienen que esperar 10 años más. Porque Red Dead 2 hace las cosas bien. Primero, es Rockstar. Segundo, también está lleno de cosas realistas que agobian, pero sabe cuándo ponerlas y cuándo simularlas. Y hasta agregan el gameplay y el detalle y dedicación hace que se vuelvan parte de la rutina del juego. Sabe crear una historia bien escrita que te ubica e incentiva a que te metas en el mundo. También tiene que el protagonista tiene una enfermedad, pero sabe cómo meterla en su narrativa y gameplay de forma sutil y no decirte que son las 4 y tocan las pastillas para la malaria que te dan al principio del juego. Pero hablando de la base, digamos como este termina de distanciar la saga de sus orígenes. Crea un mundo abierto que se va aplanando y haciendo más lineal con cada entrega. Y su enfoque en competir con las demás entregas que salen en sus mismos años se convierte en un veneno con el que va a lidiar todo el resto de su historia. Ese mismo año salen varios títulos shooters, la mayoría en primera persona y con elementos de ciencia ficción, de la que se alejó, los cuales hacen a las demás entregas tener un gameplay más interesante. Estoy hablando de Fallout 3, que crea un verdadero mundo abierto, Gears of War 2, que maneja mejor sus combates y tipos de enemigos, Dead Space, que puede transmitir esa sensación de peligro y supervivencia que buscaba de manera mucho más efectiva, y sin hablar de Left 4 Dead, que usa las mismas armas que Far Cry 2, pero lo supera en todos los términos de mecánicas, y de alguna forma en su historia, sorprendentemente cuando Left 4 Dead no tiene historia. Entonces, a pesar de ser un juego propio e innovador, seguía siendo visto como de segunda, por estar a la sombra de tantos otros títulos, y es un indicio de que a pesar de hacer todo bien y crear una experiencia muy realista, como pedía la gente, les falló el timing y tenían que empezar de nuevo, tal vez haciendo un título que adapte elementos sobrenaturales en su gameplay y esté lleno de adrenalina, además de tener una historia atrapante, o con al menos un personaje que llame a la audiencia. Buzz es el personaje de Far Cry. El impacto que tuvo solo por su introducción en la saga es gigante, creaba una experiencia inolvidable durante la primera mitad del juego. Sí, solo la primera mitad, y con solo 10 minutos en pantalla. El público sentía que se había desaprovechado un personaje muy interesante, y como el final del juego no era igual de atrapante, la gente se olvida de mencionarlo. Es decir que hay una visión borrosa del juego, el cual quiso levantar a la mano haciendo un personaje carismático, pero no es fundamental para su historia en realidad, así que confunda a los jugadores. En fin, lo mejor que trajo Far Cry 3 era popularizar las bases mecánicas. Estas utilizaban varios aspectos del gameplay, como animaciones, y la inmersión de la primera persona, por ejemplo para sus vehículos, donde se enfocaban en darles detalles para que se sienta todo realista, pero esta vez solo porque el jugador se sienta en el mundo, entrelazándolo con la historia de un personaje que va cayendo en la violencia. Es lo mínimo que podían hacer. No hay progreso de caída en la locura de forma mecánica, pero ayuda a aparentar profundidad. Con todos esos aspectos realistas, pueden sacrificar momentos ficticios que no son tan incongruentes con la historia, ya que se ven como puramente mecánicos. Estoy hablando de las habilidades o la simulación de progresión. Acá aparece el árbol que da la impresión de elegir las cosas que puedes hacer, y puedes llegar a cambiar tu forma de acercarte a los combates, pero al mismo tiempo tu partida no puede ser tan distinta que la de tu amigo. Los puestos están abiertos al sigilo o al combate directo, pero están diseñados con ambas acciones, saben qué vas a usar para esconderte o cubrirte de los tiros. Es decir que existe una personalización, pero no se puede disfrazar correctamente por lo arreglado que está el mundo. A su vez, cosas como las mejoras del equipo no son opcionales, esperan que dediques horas a cazar animales o que compres las mejoras de las armas, y en vez de jugar como vos deseas, te ponen un pasillo separado pero sigue siendo el mismo camino. Así se crea un gameplay simple. El realismo influencia en quitar tiempo para aspectos secundarios que le hubieran dado más dinamismo, cosas como el minimapa y la hub es invasiva y bastante estátil. A ver, no puede ser que usen un PNG de autos para el minimapa. Dejaron la intensidad de Far Cry 2 y en cambio enfocaron todo eso en los gráficos, aspecto que no termina de ser tan importante y quedó bastante obsoleto solo unos años después. No necesitaba ver cómo se prendía fuego la marihuana de forma hiperrealista, no porque ya sepa cómo se prende fuego, pero porque es una misión sin tanta importancia que se volvió conocida por lo fuera del lugar que está en la trama. Se nota que Far Cry quería su propia identidad, pero siempre habían cosas que lo frenaban. Querer hacer una historia sobre violencia y con momentos duros no le funcionó. Ese mismo año salía Spec Ops The Line, que pudo retratar mucho mejor esos aspectos de trauma y la violencia. Y si vamos a niveles mecánicos,
compitió con la salida de Black Ops 2. Es triste que Far Cry no se pudo convertir en una saga reconocida hasta su tercera entrega, y ni siquiera tenía tan poco impacto que no llegaba a ser la salida más destacada de su año. Será por su mundo, su historia, yo creo que es por sus mecánicas. Se enfocaron en hacer simuladores de islas caribeñas en vez de un videojuego, y no es hasta que abandonan ese fanatismo que pueden destacarse. Far Cry 3 saca un DLC totalmente alejado de su historia principal, haciendo una experiencia dinámica y súper entretenida. Blood Dragon es rápido, tiene distintos tipos de enemigos y se enfoca en su gameplay y su estética para ser vistoso a los ojos y presentar a los jugadores situaciones nuevas para expandir los límites de primera persona. Obviamente el realismo deja de ser una prioridad, y en cambio se enfocan en cómo se siente el juego. Hasta ahora las mejores experiencias de la saga son las que se alejan lo máximo posible de sus bases. No se dan cuenta que a la gente no les gusta Far Cry, sino que les gusta cuando Far Cry hace cosas distintas. Pero en vez de seguir con ese principio y darle libertad a su equipo, Ubisoft los manda a hacer un nuevo juego para la nueva generación con 2 años de desarrollo, la mitad que tuvieron entre Far Cry 2 y 3. Así aparece Far Cry 4, un juego apurado para la nueva generación que copia mecánicamente a Far Cry 3, y hasta en su historia. Se inventa una trama flojísima con personajes insoportables, dramáticos que no se callan nunca, un protagonista súper olvidable y un gameplay igual de aburrido. Far Cry 4 es un reskin de 3, con menos momentos interesantes, más repetición y poco a nada de cariño. Los sistemas como el árbol de habilidades, las torres, la caza de animales es peor. Está lleno de animaciones sin sentido y su mundo abierto es tan artificial. El combate está desbalanceado y los pocos tipos de enemigos que hay son pesados y hacen la experiencia más tediosa. Abusa el sistema de rondas y el sigilo está muy mal implementado. Además, las misiones no están bien programadas, está lleno de bugs y a veces no sabes a dónde ir. Castigan el explorar al siempre ponerte obstáculos, y como las zonas están bloqueadas por dificultad, te obligan a seguir lo que te dice el juego. La improvisación es artificial, el uso de animales ya quedó obsoleto, las pocas cosas nuevas que trae no son tan útiles. El combate no gratifica de ninguna forma, ni con sigilo ni directo, ya que la IA no sabe improvisar, y la única respuesta es hacerlos más resistentes mientras progresas en el juego. Tampoco ayuda que cambiaron a Bass con Flavio Mendoza, el único villano del juego con el que nos abruman durante toda la historia. El tipo habla y aparece demasiadas veces, y lo único interesante que se destaca es que puedes terminar el juego en 10 minutos. Imagínate festejar que no te dejan jugar al juego que compraste. Creo que algo significa eso, ¿no? Por otro lado, tuvieron muchas trabas, otra vez no lograron asentarse como una saga reconocida y tienen que competir con los títulos que salieron con la nueva generación, los cuales los superan de muchísimas formas. El combate es torpe, hay muy poco movimiento una vez estás en los tiroteos y no existen tantas herramientas. Como los enemigos son resistentes no puedes ser tan agresivo, y como tampoco son inteligentes como para desafiarte te puedes quedar quieto y atacar desde lejos o usar el sigilo. El sigilo en estos juegos es un arma de doble filo. Por un lado tenés el riesgo de que te descubran, pero por otro puede llegar a ser repetitivo. Eso ocurre cuando no está pulido, cuando se crea una rutina y la única diferencia es en dónde estás y qué elementos tiene el espacio. Sabes que si hay un animal salvaje lo vas a usar de distracción para entrar, luego desactivar las alarmas para después ir matando uno a uno. Sí, está el riesgo de que te descubran, pero cuando no está tan caro comprarte un arma con silenciador, ese miedo se pierde. Un año después salía Phantom Pain, que daba miles de formas de adentrarse en filas enemigas y te obligaba a improvisar. Acá, al ser en primera persona, debería ser más fácil hacerte sentir frágil y que el sigilo sea riesgoso, pero la incompetencia de la IA lo hace fácil. Si a eso le sumás lo incompleto que está el juego, te queda una experiencia olvidable. Ni siquiera pudieron conseguir hacer momentos interesantes con su shooter debido a lo estático que es. Ese mismo año salía Titanfall, Advanced Warfare y Destiny. 3 juegos shooters en primera persona que se enfocaban en el movimiento y darles habilidades a los jugadores, mientras Far Cry 4 tenía un elefante. Los momentos más interesantes son cuando te fumas uno bien gordo y estás en el mundo de los espíritus, pero son reskin de enemigos básicos del juego. Crearon tantos depredadores, tantos animales con físicas y movimientos realistas, pero no los utilizan. Cazar, una mecánica muy especial de la saga, no está bien implementada. Puedo tirarles una granada a los monos porque necesito 3 pieles y no se me castiga por no esforzarme. Algo que sí hizo Red Dead 2. Esto pasa porque el juego no puede tomarse ni un segundo. Quiere que siempre estés en combate, que las cosas exploten y vuelen por los aires. Pero al mismo tiempo te pide que seas cauteloso, que sientas que estás en una rebelión indefensa, que tiene pequeñas victorias contra un gobierno todopoderoso. Y eso se puede lograr, y especialmente con un juego en primera persona como ya lo hizo Half-Life 2, pero son elementos que Far Cry nunca entendió. La primera persona es una herramienta más que nada narrativa.
Es verdad que facilita el gameplay al no ponerte un tronco en el medio de la pantalla y que la cámara se conecte con lo que ve el jugador, pero también es incluirlo en la historia. Con la primera persona vos elegís a dónde vas. Se usan personajes mayormente mudos para darle el rol principal a quien controla el mando. Y se traduce en los shooters ya que es una forma muy fácil de interactuar con el mundo. No correcta, pero un balazo dice más que 1000 palabras. Los primera persona fueron evolucionando con el rol de jugador en mente. Ahora el arma no te salía del pecho, sino que simulaba como la agarrarías en la vida real. Los escenarios tenían que tener más detalles, ya que podías acercarte a verlos vos mismo. Pero lo malo es que el único lenguaje que conoce de primera persona es el AK, el AK-47, y todos los juegos que mencionamos hasta ahora, incluido Far Cry, lo usan. Half-Life y Portal son ejemplos de usar elementos físicos para su gameplay, pero en general tienen el mismo uso, que el jugador maneje lo que tiene alrededor para superar obstáculos, pero cualquier cambio que modifique el escenario es bien recibido. Hasta Far Cry intenta eso, con Primal. Lo malo es que lo único que cambia es la skin. Al final una lanza tiene la misma función que un RPG. Parece que no hay forma de escapar de la violencia en estos títulos. No me miren mal, no quiero en primera persona de tomarte el subte un martes a las 7 de la mañana, pero sí que me gustaría ver ejemplos que usen el movimiento o sus escenarios para crear momentos emocionantes o meter al jugador en situaciones únicas. Y por supuesto, estoy muy al pega, así que me puse a jugar juegos que hacen eso mismo. Aviso, todos estos juegos están gratis en Steam y los invito a probarlos. El primero es Grimhook. Acá sos un náufrago que creo que se hace amigo de una joya poseída por una calavera y tenés que usar un gancho y poderes para pelearte contra los robots. El juego combina su movimiento con el combate y sus plataformas. Es satisfactorio moverte por el escenario y de nuevo los combates son muy entretenidos. Se crea una sintonía con los movimientos y las habilidades y promete muchísimo, además de ser una experiencia de menos de media hora. Después, si quieren plataformas está Frost Runner, un título mucho más corto pero enfocado en la rapidez. Tiene mecánicas que hacen sus niveles diferentes y entretenidos, y ser en primera persona ayuda a que sientas esa velocidad, además de que su sensibilidad sirve para que te adentres en el mundo. Es un poco básico, pero crea momentos emocionantes. Buscando algo más tranquilo, podemos pasar a Tag, que con pocas mecánicas arma puzzles entretenidos, los cuales pueden ser incorporados a cualquier juego. Cómo muestra sus elementos usando el escenario y lo fácil que es de entender, debería ser sencillo usarlos para testear puzzles, o implementar sus mecánicas en cualquier primera persona. Y por último está Gravitas, un hijo de Portal que tiene una mecánica propia y arma varios puzzles muy interesantes con la misma. La historia está bien y no es perfecto, pero está hecho con mucho cariño y se nota la dedicación con hacer los desafíos interesantes. Teniendo todo eso en cuenta, Far Cry y sus secuelas fallan en no conformarse, en ser tan tercos que no pueden abandonar su estilo de gameplay estático, tosco y aburrido, tremendamente desactualizado, y aunque no me ponga a hablar de los próximos juegos, sepan que ocurre lo mismo, solo que se camuflan con historias supuestamente políticas y con crear personajes carismáticos, pero eso es una historia para otro día, ya que hoy vimos como Far Cry sufrió por el éxito de otros, pero al mismo tiempo fue su mismo verdugo. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? De que una saga que había empezado tan bien nunca pueda llegar a asentarse en la industria. Lo vamos a averiguar en la próxima. Ubisoft.